Estoy lista para contar algo tan atroz que escandalizaría a cualquiera con un mínimo de humanidad. Durante 10 largos años, la persona que más quise en el mundo, la que crié con todo mi corazón, me sometió a un infierno diario. Esa misma persona, a quien di la vida entre dolor y esperanza, abusó de mí mientras yo yacía inmóvil, incapaz siquiera de alzar la mano. Antes de seguir, cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Me haría ilusión saber hasta dónde llega mi historia. Leo y respondo a cada mensaje, así que no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Durante una década, mi propia hija me lastimó con la excusa de estar cuidándome. Sé que parece una pesadilla, pero sucedió en Asheville, Carolina del Norte, dentro de mi hogar, ese mismo lugar donde la crié. Me llamo Florencia Bernati, tengo 78 años y vivo en Asheville. Quienes hoy me ven vendiendo collares de cuentas en el mercado artesanal, no pueden imaginar el infierno que he vivido. Para muchos soy simplemente Flo, la señora alegre que regala pulseras a los niños. Pero detrás de esa sonrisa hay una historia que oculté durante toda mi vida. Una historia que se volvió demasiado pesada para seguir callando. Antes de seguir, dime tu nombre en los comentarios. Quiero reconocer a quienes tienen el valor de mirar de frente las verdades más duras. Porque lo que estoy por contar no es fácil de digerir, pero es necesario que lo diga. Quizás haya otras mujeres que al escucharme, se atrevan a alzar la voz. Cada palabra que voy a pronunciar es la verdad más cruda. Cada línea refleja lo que realmente viví. Si te quedas conmigo hasta el final, entenderás por qué tardé tanto en romper el silencio. No siempre fui artesana. Durante muchos años trabajé como camarera en una cafetería a las afueras de Asheville, sirviendo mesas sin descanso. El padre de Emily, mi hija, me abandonó en cuanto supo que estaba embarazada. Dijo que no quería atarse, que aún era muy joven para ser papá. Era un tipo encantador, de buena familia, lleno de promesas que jamás cumplió. Cuando nació Emily, yo apenas tenía 20 años, pero me prometí que jamás le faltaría amor. Perdí a mi padre de niña, y mi madre fue una mujer distante y severa. Así que juré que mi hija crecería sabiendo que era querida, que tendría lo que a mí se me negó. Ahora pienso que ese amor desbordado quizás fue parte del problema. Tal vez eso la hizo pensar que podía hacer conmigo lo que quisiera. Trabajé sin parar por más de 20 años. Cada día comenzaba a las 4:30 de la mañana con el sonido del despertador. Preparaba el desayuno, empacaba la comida de David, y salía corriendo a tomar el autobús. Trabajaba en una fábrica de conservas, rodeada de ruido, vinagre y pepinillos. Mis manos siempre estaban resbaladizas, mis ojos ardiendo por el vapor, y mis hombros adoloridos por la rutina sin fin. Volví a casa cuando ya caía la noche, aún tenía que cocinar, ayudar con los deberes y poner la lavadora. Los fines de semana eran mi escape. Ahorraba para llevar a David a jugar minigolf y comprarle un chocolate. Cada centavo iba para sus libros, zapatos nuevos o ropa cuando le quedaba pequeña. Creí que David era un niño cariñoso. Me ayudaba en casa, cortaba el césped, lavaba los platos y a menudo me decía que cuidaría de mí cuando fuera mayor. Esas palabras eran mi motor para seguir adelante. Me imaginaba su graduación, su primer trabajo, una vida estable. Nunca se me pasó por la cabeza que detrás de esos gestos podía esconderse algo siniestro. David no era un alumno brillante, pero tampoco problemático. Sus profesores siempre decían lo mismo: educado, tranquilo, sin conflictos. Eso me hacía pensar que todo iba bien. Pero cerca de sus 8 años, algo empezó a cambiar. Sus miradas comenzaron a incomodarme, especialmente cuando salía de la ducha o usaba ropa ligera en casa. Sentía sus ojos fijos en mí de forma inquietante. A veces, mientras me vestía o estaba en mi cuarto, tenía la impresión de que me observaba, pero cada vez que me daba la vuelta, él estaba jugando o con el móvil. Pensé que era cosa mía, quizás producto del cansancio. También se volvió demasiado afectuoso, con abrazos que duraban más de la cuenta y besos en la mejilla que me hacían sentir rara. Cuando cocinaba, solía abrazarme por detrás, presionando su cuerpo contra el mío. Le dije que eso me incomodaba, pero él solo reía y decía que era su forma de demostrar amor. Que ni siquiera podía abrazar a su madre sin que lo malinterpretaran. Una noche, me ofreció un masaje para aliviarme los hombros. Yo acepté, pensando que era un gesto inocente. Sus manos comenzaron en mis hombros, pero poco a poco bajaron hacia mi espalda y mis costados. Cuando le pedí que parara, se rió y me dijo que exageraba,
que solo intentaba ayudarme, que veía problemas donde no los había. Poco a poco, ese comportamiento se volvió más frecuente. Empezó a entrar a mi cuarto sin avisar. Decía que necesitaba hablar de tareas o buscar cosas. Pero se quedaba demasiado tiempo. A veces, cuando me ponía la ropa de dormir, él inventaba cualquier conversación para quedarse mirándome. Y si yo le decía algo, se enojaba. Me acusaba de pensar mal de él, de tener la mente sucia. Me hacía sentir culpable por desconfiar. Decía que estaba cansada y veía cosas donde no las había. Una noche, llegó tarde y un poco tomado. Dijo que había tenido una pesadilla y que no podía dormir solo. Me pidió dormir conmigo solo por esa noche. Accedí, creyendo que sería algo puntual, pero esa noche se acercó demasiado. Sentí su cuerpo contra el mío y su mano bajando por mi cintura. Me desperté asustada, y cuando le pregunté qué estaba haciendo, fingió estar dormido. A la mañana siguiente, lo confronté. Dijo que todo había sido un sueño mío. Que estaba confundiendo la realidad con los sueños. Me decía que debía descansar más, que el trabajo me estaba afectando. Empezaba a sembrar dudas en mí misma. Comencé a tenerle miedo, pero a la vez me sentía culpable por sospechar de mi propio hijo. Después de todo, era el niño que había criado con tanto esfuerzo, el que me prometía que me cuidaría cuando fuera mayor. ¿Cómo podía pensar algo tan espantoso de él? Me repetía que debía estar equivocada, que era mi agotamiento el que me hacía imaginar cosas. Para protegerme, empecé a evitar quedarme a solas con él. Siempre buscaba algo que hacer cuando estaba cerca. Comencé a cerrar con llave la puerta de mi habitación por las noches, algo que jamás había hecho antes. Cambié mis hábitos. Me vestía en el baño y no en el dormitorio. Pero todo esto solo aumentaba mi ansiedad. No entendía por qué me sentía obligada a protegerme de alguien que se suponía que debía quererme. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Era lunes, 15 de marzo de 1998. El día empezó como cualquier otro. Me desperté temprano, preparé el desayuno y dejé a Kevin, mi nieto, aún dormido en casa. Trabajaba en una panadería, y ese día teníamos un gran pedido que debía estar listo antes del mediodía. Mientras decoraba un pastel con glaseado de rosas, sentí un dolor agudo en la nuca, como si me golpearan con un martillo. La vista se me nubló y todo comenzó a girar. Intenté sostenerme del mostrador, pero mis dedos no respondieron. Lo último que sentí fue el golpe seco del suelo y las voces alarmadas de mis compañeras. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama de hospital, conectada a monitores y con médicos hablando sobre un derrame cerebral. Me dijeron que la hemorragia me había afectado el lado izquierdo del cuerpo. No podía mover el brazo ni la pierna izquierda. Mi vida cambió en un instante. Ahora dependía completamente de otros para cosas tan básicas como bañarme, vestirme o alimentarme. Kevin, que entonces tenía 22 años, se ofreció para cuidarme. Me dijo que dejaría todo para estar a mi lado, que era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que había hecho por él. Al principio, su gesto me conmovió. Durante los primeros días en casa, Kevin fue atento y amable. Me ayudaba a moverme, me daba de comer y me acompañaba al baño. Yo estaba profundamente agradecida. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Kevin insistió en que solo él podía cuidarme bien. Despidió a la asistente que venía 3 veces por semana a ayudarme. Decía que ella no sabía lo que hacía, que me lastimaba al moverme. A pesar de que Maya, la asistente, era una mujer paciente y experimentada, sus constantes quejas terminaron por alejarla. Luego, comenzó a decir que mis baños debían ser más largos y detallados, porque en mi estado era muy fácil desarrollar infecciones. Los baños se alargaban innecesariamente. Lo que antes eran 10 minutos de ayuda se transformó en sesiones de más de 1 hora. Sus manos se detenían demasiado tiempo en zonas sensibles. Decía que todo era por mi higiene, que si no limpiaba bien, me podía enfermar gravemente. Cuando protestaba, él se enfadaba. Decía que yo no sabía nada de cuidados médicos, que había investigado todo en Internet, que lo hacía por mi bien. Usaba un tono afectuoso para disfrazar lo que estaba haciendo. Cada vez me sentía más atrapada. Intentaba razonar con él, pero todo lo justificaba con argumentos médicos, con estudios y artículos que citaba sin que yo pudiera comprobarlos. Su preocupación se volvió control. Ya no me dejaba ver a nadie.
Vigilaba mis medicamentos, elegía mi ropa, incluso decidía qué podía ver en televisión. Decía que todo eso me alteraba, que necesitaba descansar y evitar emociones fuertes. Cuando alguien preguntaba por mí, él respondía que estaba bajo estrictas indicaciones médicas de reposo total. Los vecinos dejaron de venir. Mi mundo se redujo a él y yo. Y cada día, sus tocamientos se volvían más descarados. Ya no disimulaba. Se acercaba a mis pechos con la excusa de buscar nódulos. Me introducía los dedos en las partes más íntimas con el pretexto de limpiar secreciones. Yo no podía defenderme. Mi brazo izquierdo no respondía y con el derecho apenas podía sostener una cuchara. Estaba prisionera de mi propio cuerpo. Mis gritos no servían de nada. Nadie venía. Él tenía el control absoluto de todo. Incluso del teléfono. Me decía que tenía que mantener silencio, que el médico recomendaba no hablar para evitar agitación. Cuando llegaban llamadas, contestaba él. Si insistían en hablar conmigo, ponía el altavoz, pero se quedaba tan cerca que no me atrevía a decir nada. Me dio pastillas que no estaban recetadas. Decía que eran vitaminas, pero me dejaban aturdida, somnolienta, sin energía. Empecé a sospechar que quería mantenerme dócil, incapaz de reaccionar. Todo empezó a tornarse más confuso durante esos baños que se hacían cada vez más prolongados. Él insistía en que debía asearme con minuciosidad para evitar complicaciones. Al principio pensé que era un gesto de cuidado, uno más entre tantos. Pero sus manos comenzaron a detenerse en zonas que me hacían sentir incómoda. Yo trataba de no pensar mal, de asumir que era parte del proceso. Pero mi instinto me decía otra cosa. Una tarde, mientras me cambiaba la ropa, sus movimientos se volvieron lentos y excesivos. Le pedí que terminara rápido, que no era necesario tanto. Él sonrió, como si no hubiera escuchado nada. Me dijo que solo quería asegurarse de que estuviera bien, que no debía preocuparme por nada. Intenté levantar la voz, pero enseguida cambió el tono. Mamá, tú no sabes lo que es estar en mi lugar, me dijo con frialdad. Nadie más va a hacer esto por ti. Deberías estar agradecida. A partir de entonces, ya no podía anticipar cómo sería cada día. A veces era amable, otras veces ampliamente tomaba decisiones sin preguntarme. Decía que no necesitábamos ayuda de fuera, que él lo tenía todo bajo control. Despidió a la señora que venía a cuidarme 2 veces por semana. Argumentó que no me trataba bien, que no sabía manejar mis necesidades. Y así me fui quedando sola. Con él. Me organizó rutinas que incluían ejercicios, estiramientos y supuestos tratamientos que no venían de ningún médico. Decía que los había aprendido viendo vídeos en Internet. Yo no podía verificar nada. Solo podía aceptar o discutir, y discutir tenía consecuencias. Si lo contradecía, se ponía distante. Me dejaba horas sin hablarme. O empezaba a decir que me notaba confundida, que quizás ya no distinguía bien las cosas. Una noche, entró a mi habitación más tarde de lo habitual. Traía una actitud extraña, más emocional que de costumbre. Se sentó a los pies de la cama y empezó a hablar de su vida, de lo solo que se sentía, de todo lo que había dejado atrás por estar conmigo. Yo lo escuchaba en silencio, sin saber hacia dónde iba esa conversación. De pronto, empezó a hablar de nuestra relación de una forma que me resultó inquietante. Dijo que el vínculo entre madre e hijo podía transformarse con los años. Que había lazos que iban más allá de lo que la sociedad entendía. Que el destino nos había colocado en esa situación para aprender algo más profundo. Yo intenté decirle que no, que se estaba confundiendo, que eso no tenía sentido. Pero él no aceptaba un no. Esto es, entre tú y yo, murmuró. No tienes que decírselo a nadie. Desde aquella noche, todo cambió en la casa. Los silencios se volvieron más largos. Los cuidados, más invasivos. Ya no me hablaba como antes. Ahora usaba frases que me dejaban helada, como si viviera una realidad diferente a la mía. Me repetía que éramos uno solo. Que nadie entendería lo que compartíamos. Que yo no debía preocuparme por lo que sentía, porque él sabía lo que era mejor para los dos. Yo me quedaba mirando al techo. Sin fuerza para discutir. Sin nadie a quien pedir ayuda. Las semanas siguientes se volvieron un borrón de días iguales, envueltos en una rutina que yo no controlaba. Él lo organizaba todo, mis comidas, mis horarios, hasta el tipo de música que podía escuchar.
Decía que era por mi estabilidad, que cualquier alteración podía perjudicar mi recuperación. Pero en realidad, cada decisión suya era una forma más de aislarme. Ya no me permitía llamadas largas, y si alguien pasaba por casa, él respondía en mi nombre. Si pedía hablar a solas con alguien, decía que estaba demasiado débil para ello. Cada vez que intentaba expresar incomodidad, él se molestaba. Me recordaba que sin él yo no tendría quien me ayudara a vestirme, a alimentarme, a moverme. Y aunque mi cuerpo seguía luchando por mejorar, la dependencia era total. Una tarde le pregunté si podía volver la cuidadora de antes, aunque solo fuera para los ejercicios. Él sonrió, pero no con dulzura. Me dijo que la señora había hablado mal de mí con los vecinos, que no era de fiar. Que solo quería dinero, y que yo no estaba en condiciones de decidir nada. Sentí un nudo en la garganta. Ya no sabía qué era verdad y qué no. Empecé a notar que mi medicación no me hacía sentir igual. Me costaba mantenerme despierta, y a veces tenía la mente tan nublada que no distinguía el sueño de la vigilia. Él decía que el doctor había cambiado las dosis, que era normal. Pero nunca vi al doctor entrar a casa. Cada vez que preguntaba por mis pastillas, él respondía lo justo y luego desviaba la conversación. Yo quería confiar, pero algo dentro de mí decía que no estaba bien. A veces despertaba sin recordar si era de día o de noche. Y él estaba ahí, sentado junto a mi cama, mirándome en silencio. Otras veces me hablaba con palabras que no entendía del todo, como si me hablara desde otra lógica. Decía que yo era la única persona que nunca lo había abandonado. Que no podía contar con nadie más. Que este mundo no entendía a las almas que se cuidan de verdad. Yo me quedaba callada. No sabía qué contestar. No tenía fuerzas para discutir, ni claridad para enfrentar lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que no era normal. Y que, de algún modo, tenía que salir de allí. Pero no sabía cómo. Mi cuerpo no respondía como antes. Mi voz ya no sonaba firme. Y cada día que pasaba, sentía que mi voluntad también se iba apagando. Un día, mientras él salía a hacer unas compras, escuché que alguien llamaba a la puerta. Reconocí la voz, era Clara, una antigua vecina que no veía desde hacía meses. Intenté responder, pero mi voz apenas salió como un susurro. Ella insistió, preguntando si todo estaba bien, si necesitaba algo. Me esforcé por hacer ruido, golpear algo, cualquier cosa, pero solo logré que se cayera un frasco al suelo. Cuando él regresó, encontró el frasco roto y la puerta con señales de haber sido forzada. Se puso nervioso. No dijo nada, pero su expresión cambió. Desde entonces, comenzó a cerrar con llave la puerta desde fuera. Y escondía la llave donde yo no podía verla. La televisión fue sustituida por música instrumental todo el día. Decía que las noticias me alteraban, que debía mantener la mente tranquila. Ya no me contaba qué día era, ni la hora. Me daba la comida sin decirme si era desayuno o cena. A veces sentía que el tiempo se detenía, que vivía atrapada en una caja sin ventanas. Una noche me habló de vender la casa. Dijo que era mucho para él, que necesitábamos algo más pequeño. Yo le dije que esa casa era lo único que me quedaba, el lugar donde cría mi hija, donde me había caído enferma, donde todo había pasado. Me miró en silencio y no dijo nada más. 2 días después, lo escuché hablando por teléfono. Mencionaba cifras. Hablaba de limpiar papeles, de firmar en su nombre. No entendí todo, pero sentí miedo. Mucho miedo. Esa misma tarde trajo unos documentos y me los puso sobre las piernas. Dijo que eran trámites del seguro, nada importante. Me pidió que firmara rápido porque tenía prisa. Yo le pedí leerlos, pero él se molestó. Dijo que siempre desconfiaba, que eso lo agotaba. Y que si seguía poniendo obstáculos, todo sería más difícil para los dos. Yo firmé. Con la mano temblando. Con el estómago encogido. Esa noche no pude dormir. Algo me decía que había firmado algo más que un simple papel. Pero no sabía cómo comprobarlo. Ni a quién pedir ayuda. Pasaron varios días sin que mencionara nada más sobre aquellos papeles. Pero su actitud cambió. Ya no intentaba justificarse, ni disfrazar su control con palabras suaves. Ahora me hablaba con tono seco, como si yo fuera una carga más que debía administrar. Me trataba como si ya no tuviera voz ni opinión.
Yo lo observaba en silencio, sintiendo que algo se había roto de forma definitiva. Un jueves por la tarde, mientras fingía dormir, lo oí hablar por teléfono con alguien. Decía que la casa ya estaba a su nombre. Que solo faltaba cerrar el trato con el comprador. Que todo había salido mejor de lo previsto. Mi corazón se aceleró. Intenté levantarme, buscar el teléfono, gritar, pero no pude. El cuerpo no me respondió. Sentí una mezcla de rabia y desesperación como nunca antes. Esa noche, él entró a mi cuarto como siempre, pero ya no fingía cercanía. Solo me dijo que pronto nos mudaríamos a otro sitio más pequeño, más manejable. Que allí estaríamos, más tranquilos. No explicó nada más. Cerró la puerta con llave y se fue a dormir. Yo me quedé en la oscuridad, mirando al techo, sintiéndome una extraña en mi propio hogar. Ya no lloraba. Ya no pedía explicaciones. Solo pensaba en cómo detenerlo. En cómo recuperar al menos un pedazo de lo que me pertenecía. A la mañana siguiente, desperté con una idea fija en la mente. Si quería salir de esa situación, debía encontrar una forma de hacerle llegar un mensaje a alguien. Ya no podía confiar en mis fuerzas físicas, pero aún conservaba algo de claridad. Esperé a que él saliera al supermercado, como hacía cada viernes. Ese era el único momento del día en que se ausentaba por más de media hora. Con dificultad, deslicé una hoja del cuaderno viejo que usaba para anotar las tomas de mis medicamentos. Escribí lo poco que podía con mi mano derecha. No estoy bien. Necesito ayuda. No confíes en lo que él diga. Llama a Clara o al médico. Dibujé como pude una carita triste al lado, temiendo que las palabras fueran insuficientes. Doblé el papel y lo escondí dentro de una de las fundas tejidas que yo misma había hecho años atrás, la que colgaba junto a la puerta. Esa misma tarde, fingí estar dormida cuando él volvió. Vi por el rabillo del ojo cómo acomodaba las bolsas, revisaba el cajón de mis medicinas y luego se encerraba en su habitación. Pasaron 3 días sin que ocurriera nada. Yo pensaba que nadie lo encontraría, o que tal vez él lo descubriría primero. Pero al 4.º día, por la mañana, escuché cómo tocaban la puerta con fuerza. Eran 3 golpes, firmes, insistentes. Él salió del baño refunfuñando, sorprendido por la visita inesperada. Desde mi cuarto, escuché una voz que reconocí al instante, era Clara. Y no estaba sola. La acompañaba un agente de policía. Sentí el corazón en la garganta. Él intentó cerrar la puerta, pero ya era tarde. Clara, gritó mi nombre. El agente pidió entrar. Y por primera vez en mucho tiempo, vi una luz colarse por el pasillo. Desde mi cama, escuché pasos rápidos acercarse. Clara fue la primera en entrar. Corrió hacia mí, me tomó la mano, me miró a los ojos sin decir nada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Yo apenas pude mover los labios, pero no hizo falta. Ella lo entendió todo. El agente recorrió la casa mientras hacía preguntas. Él intentó explicar, fingir sorpresa, decir que todo era un malentendido. Pero su voz ya no tenía esa seguridad de antes. Clara mostró la nota que había encontrado en la funda tejida. Eso bastó para que el oficial le pidiera que se quedara al margen mientras llamaba refuerzos. Minutos después llegaron más policías y una ambulancia. Él fue apartado de la casa. No opuso resistencia, pero su mirada ya no era la del hombre que me dominaba. Era la de alguien que sabía que lo habían descubierto. Yo fui trasladada al hospital para una revisión completa. Recuerdo las luces del techo mientras me llevaban en la camilla, el murmullo de los enfermeros, la sensación de aire fresco en el rostro. Era la primera vez en mucho tiempo que respiraba sin miedo. En el hospital me atendieron médicos y psicólogos. Tomaron mi declaración, con paciencia y respeto. Yo hablaba lento, pero no omití nada. Cada palabra era una piedra menos en la mochila que había cargado durante años. Los días siguientes fueron una mezcla de descanso y reconstrucción. Clara vino a verme cada tarde. Me traía flores, revistas, y sobre todo, compañía. Nunca me preguntó más de lo necesario. Solo me decía, ya no estás sola. Después de algunas semanas de recuperación, me asignaron un lugar en una residencia asistida, pequeña y tranquila. No era mi casa, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. Las enfermeras eran amables. Los días seguían una rutina clara y nadie me tocaba sin pedirme permiso.
Mi cuerpo aún cargaba con las secuelas de lo vivido, pero mi mente empezaba a respirar. Clara siguió viniendo a visitarme. Me traía noticias del barrio, fotos de sus nietos, y a veces ampliamente se sentaba a mi lado en silencio. No necesitábamos hablar mucho. Su presencia bastaba. Un día, me trajo una caja. Dentro estaban algunas de mis cosas, una bufanda tejida por mí, una foto de cuando Emily era niña, y una pequeña libreta. La misma donde, años atrás, yo solía anotar mis pensamientos cuando nadie me escuchaba. Volví a escribir. Palabras torpes, letras temblorosas, pero mías. Empecé a llenar páginas con fragmentos de recuerdos. No para revivir el pasado, sino para soltarlo. Con el tiempo, otras mujeres de la residencia me fueron conociendo. Una de ellas, Lucía, me dijo un día al oído: «Gracias por hablar». Yo también estuve callada muchos años. Entonces supe que mi voz, aunque tardía, tenía valor. Nunca imaginé que a los 78 años comenzaría una nueva etapa. Sin miedo. Sin cadenas invisibles. Solo yo, con mi historia, mis silencios rotos, y la certeza de que sobreviví.